Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Y estos prodigios acompañarán a los que crean. Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas. Podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Palabra del Señor. Hoy celebramos, 25 de enero, la conversión de San Pablo. San Pablo es uno de esos grandes santos de la Iglesia que tiene dos fechas durante el año litúrgico para ser recordado. En general, los santos que tienen esta característica se recuerdan en el día de su nacimiento y también en el día de su muerte, como por ejemplo San Juan Bautista. Pero en el caso de San Pablo recordamos hoy el día de su conversión, porque en realidad fue como un volver a nacer. El libro de los Hechos de los Apóstoles relata que él estaba persiguiendo a los cristianos, se le apareció el Señor Jesús, él se cayó y quedó ciego, es decir, aquello que para él era muy claro antes, que los cristianos eran una secta peligrosa que había que exterminar y que la religión judía era la religión verdadera, la que tenía que expandirse al resto del mundo, no el cristianismo. Eso era una verdadera ceguera. Por eso San Pablo, después de quedar ciego, recibe esta pregunta de Jesús: ¿por qué me persigues, Saulo? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Después de eso, los cristianos ayudan a Saulo y le hacen recobrar la vista. Es decir, Jesús a través de la Iglesia le hace este milagro, le hace ver con los ojos de la fe. Esa es la conversión de San Pablo. Y Jesús le había dado una gran tarea. Quiero que seas el apóstol de todos los pueblos paganos, de todos los gentiles. Tú que tanto querías hacer prevalecer la religión judía, ahora quiero que tú lleves esta fe, la fe en mí, a todos los pueblos paganos. Y eso es lo que hizo precisamente Pablo. Cumplió al pie de la letra el mandato de Jesús: vayan por todo el mundo y lleven el Evangelio a todas las gentes. También San Pablo recibió este don de hacer milagros. A él, como dice el Evangelio de hoy, lo picaban las serpientes, le daban venenos y nada malo le sucedía. Lo castigaron, lo torturaron muchas veces. Nada fue impedimento para que él siguiera en todas partes anunciando a Jesús y dando testimonio también con la pluma, porque escribió las cartas que son muy conocidas y que se destacan mucho porque los demás apóstoles escribieron pocas cartas. En cambio, San Pablo, como para reafirmar que él realmente había visto a Jesús, que esa conversión era profunda y era sincera, escribió todas estas cartas que son un pozo de sabiduría y de doctrina espiritual para los cristianos. De Saulo pasó a llamarse Pablo. Saulo era precisamente ese rey, el rey Saúl, que tenía envidia del rey David. Y ahora él se convierte en Paulo, es decir, el pequeño, el humilde. Paulus en latín significa pequeño. No solo porque él era bajo de estatura, sino principalmente porque a partir de entonces fue el más humilde de todos los cristianos. Él mismo reconocía que no merecía ser llamado cristiano, ni apóstol, ni no tenía ningún mérito. Es un cambio impresionante porque los judíos creen que gracias a sus méritos ellos consiguen la salvación. En cambio, a partir de su conversión, San Pablo nota que todo lo que él recibe,
de parte de Dios, es una gracia, es un don, es un regalo y hay que agradecerlo profundamente. Y también es un apóstol que sigue en esto el ejemplo de María, que destacó la humildad por sobre todas las virtudes. Nuestra madre dijo: mi alma glorifica al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. También Dios ha mirado la humildad de San Pablo. Este Pablo que anunció a Cristo como el gran esposo de la Iglesia, un esposo que se sacrifica a sí mismo para ver renovada la Iglesia, la humanidad entera, como una Iglesia, como su cuerpo místico, y presentarse ante sí la Iglesia, el conjunto de todos los creyentes en Cristo, como una esposa santa, inmaculada, sin arruga y muy, muy amada por el Señor. Entonces, en este día de San Pablo nos damos cuenta que importante es el día de nuestra conversión, el día de nuestro encuentro principal con Jesús, el día de nuestra vocación. Todos tenemos en nuestra vida cristiana un día especial en el cual Cristo se nos manifestó de una manera particular. Para Pablo fue este día, 25 de enero. Busquemos también nosotros en nuestra propia biografía cuándo fue el día en que el Señor se nos manifestó de una manera más clara, en que nos llamó, en que nos convirtió, nos cambió la mentalidad y se produjo este don precioso de la fe, en que ya no éramos simplemente católicos por costumbre, sino que pasábamos a ser cristianos de verdad, convencidos por este encuentro verdadero con el Señor. El que crea y se bautice se salvará, dice Jesús. El que no crea se condenará. Ojalá no nos suceda que pasemos por la vida cristiana, católica, religiosa, como verdaderos paganos con un barniz de sacramentos y de doctrinas que en el fondo no conocemos de verdad, porque ser católico, ser cristiano, es simplemente tener un encuentro profundo con Jesús y dejar que a partir de ese momento ya no sea yo quien viva, sino Cristo quien viva en mí. Como San Pablo lo demostró en su vida de convertido, de apóstol, y como también nos invita a todos nosotros a seguir ese camino. Todo lo que no es Cristo es basura, dice San Pablo. Ojalá que lo podamos descubrir y lo podamos vivir plenamente como Él.